En Lucas capítulo 3, versículo 21, allí Jesús estaba en los primeros días de su ministerio, comenzaba a hacerse visible ya. Y dice acá, en este versículo 21, aconteció que, los dejo que terminen de buscar el pasaje. Muchas veces voy muy rápido yo. A veces porque doy muchas citas. A veces porque hablo rápido también. Dice acá en Lucas 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús no buscó una forma especial de ser bautizado en agua, sino que cuando todos se bautizaban, él también, posiblemente haciendo la misma cola, dijo: yo también necesito ser bautizado. Pero allí algo especial sucedió. Dice que orando al Padre, orando al cielo, como lo haría siempre, en esa manera íntima, y queriendo siempre tener esa relación con su Padre, esa comunión. Quizás orando al Padre que fuese hecha su voluntad, como su oración fue hasta los últimos tiempos de sus días en la tierra: sea hecha tu voluntad. Que su gracia y que su poder esté sobre él, y que el Espíritu Santo principalmente esté sobre él. Creyendo aún en lo que dice en el Salmo 2:8, que es un salmo escrito para él, el Salmo 2, que dice: pídeme y te daré, creyendo en que para él también es la promesa. Algo sucedió allí, aparte de ser bautizado en agua. Descendió el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Esto no sucede siempre que el Espíritu Santo lo vamos a ver, como lo vieron aquellos que estaban allí. Pero esto fue una señal especial sobre aquellos. Además, había sido una promesa que lo iban a ver. Dice, en Isaías 6:1, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esta unción era necesaria para Jesús para comenzar a predicar, para comenzar su ministerio, sabiendo que necesitaba este poder especial que lo tenía también el Espíritu Santo. El descenso del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo haya llenado sobre su vida se había manifestado mediante algo sensible, algo tangible, como lo era una paloma, en forma de paloma. Pero por sobre todas las cosas, para que se cumpla también lo que fue prometido a Juan el Bautista, que a él se le había dicho: mediante esta señal le será notificado quién era el que había de bautizar el Espíritu Santo. En Juan 1:33 dice así: y yo no le conocía, dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: ¿quién había enviado a Juan el Bautista? Fue Dios. ¿Quién había enviado a predicar del arrepentimiento, que este era su tipo de bautismo? Y le dice: sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo.
Dice, sobre quien veas. Hoy si el Espíritu Santo viene y llena una de sus vidas, yo no voy a ver descender el Espíritu Santo. Yo lo que podría ver es una manifestación del Espíritu Santo. Porque posiblemente usted quizás no pueda estar en pie. Quizás comience a reírse. Quizás comience a llorar. Quizás comience a hablar en lenguas. Estas son manifestaciones del Espíritu Santo. Y dice Juan, y yo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, cosas que pasaban, Dios no las hace así porque sí nomás. Todo tenía un motivo, todo tenía un propósito. Desde allí Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, fue tentado, fue preparado por Dios en estos días para aún comenzar su ministerio. Pero hay preguntas que nos hacemos y posiblemente muchas veces o la hicimos. ¿Y yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo es para mí? ¿Yo necesito el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios? Antes de decir cualquier cosa, le digo sí. Veamos, vayamos al libro de Hechos, capítulo 19, versículo 2. Allí estaba el apóstol Pablo hablando a estos hermanos y se encontró con alguien que había sido convertido, con algunos que habían sido convertidos, pero de pronto habían escuchado hablar del Señor, habían escuchado hablar de Jesús, pero del Espíritu Santo no habían escuchado, no lo conocían, no sabía quién era. Y dice aquí en Hechos 19, versículo 2, y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Tan nuevito eran sus podríamos decir, sus conocimientos tan ínfimos, tan frescos. No sabíamos nada del Espíritu Santo, dice. Entonces le dijo, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, era su mensaje, era su palabra, arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, vuélvase de sus malos caminos, porque detrás mío viene uno que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Juan bautizó, dice, con el arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que vendría después de él, esto es Jesús, Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y allí Pablo en el versículo 6, lleno del poder del Espíritu Santo, dice, y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Vieron? Ellos no vieron el Espíritu Santo venir como paloma, como Jesús, por ejemplo. Pero sí comenzaron a haber manifestaciones en ellos, que fue el hablar en lenguas y el profetizar en estos casos. Otro día podemos hablar acerca de esto. Fue necesario que Pablo impusiera sus manos, como también puede no ser necesario. En este caso lo hizo así, porque en otro momento había orado Pedro y fueron llenos del Espíritu Santo también. Creo que muchos de nosotros al comienzo de nuestra vida cristiana no entendíamos nada, no entendíamos muchas cosas. Pero después, pasando el tiempo, comenzamos a ver que hay algo más, que hay un Espíritu Santo, que necesitamos ser llenos de esto, que necesitamos orar y pedir y buscar para ser llenos del Espíritu Santo.
lo que Pablo había hecho, fuera necesario orar. El Espíritu Santo no es algo mágico, no es algo que suceda como magia, no. Es por misericordia, es por fe. Y es cuando Él quiere también. Y saben, hay una oración que muchas veces se pone en nosotros, el pedir ser llenos del Espíritu Santo. Esta oración ni siquiera sale de ti, es el Espíritu Santo que la pone en ti. No hay nada bueno que pueda salir de nosotros. No hay nada de nosotros que desee de Dios. Es el mismo Dios que nos busca y que nos abraza y que nos llama. Y Él nos pide seamos llenos, pone una oración. Después de ser llenos del Espíritu Santo, nosotros queremos servir a Dios. Antes de ser llenos del Espíritu Santo no entendemos qué es servir a Dios. Quizás hacemos las cosas por amor a un grupo o por amor a lo que sucede o por la contención que podemos tener a veces. Pero necesitamos del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, para hacer lo que Dios nos manda, para llevar ese evangelio, para servir a otros. Vayamos al libro de Éxodo 35, capítulo 35, versículo 30. No me acuerdo qué cantidad de la mayoría de los inventos que hay en el mundo, ahora no me acuerdo el porcentaje, pero la gran mayoría de inventos importantes en el mundo fueron inventados, ¿sabe por quién? Judíos. Judíos es el pueblo que Dios ha elegido. Los judíos es el pueblo que Dios ha bendecido. En ellos ha puesto una mirada especial, un amor especial. Como así también en nosotros. La gran mayoría de los inventos fue dado por Dios a través de hombres y mujeres que le amaron a Él. Dice acá, Éxodo 35, 30, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Si no estaba esta palabra y lo ha llenado del Espíritu de Dios, posiblemente este Bezaleel iba a ser uno más normal, o normal como era antes de que Dios lo llene de su Espíritu. Escuchen lo que pasó con él. Lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, para trabajar en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y obras en madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Dios había puesto una sabiduría especial sobre este hombre. Podríamos decir que era más que un ingeniero. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Oliab, hijo de Samac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte, de invención, o sea, algo que nunca existió, algo que nunca lo vieron. Dios es el que pone esto en los corazones. Nosotros no podemos inventar nada si Dios no lo da. Y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telas, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Si bien en el Antiguo Testamento no se habla del Espíritu Santo, porque Jesús empezó a hablar del Espíritu Santo, pero sí se hablaba del Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu Santo que estuvo desde el principio. Pero si Dios no hubiese llenado con esa sabiduría, no hubiesen podido hacer esta
obra de arte, podríamos decir, que fue el tabernáculo, donde Dios dio todas las instrucciones saliendo de su corazón. Una obra magnífica como lo fue el tabernáculo, donde aún cada parte tenía un significado, y un significado para lo que se proyectaría en el futuro, aún lo que sería Jesucristo. Si ese mismo Espíritu Santo que puede unir lo que pasó en el pasado, lo que pasa en el presente y lo que pasa en el futuro no estaría, seríamos tan solamente aislados, con ideas, con pensamientos, seríamos tribus que no tendrían ningún sentido. Pero es el Espíritu Santo que desde el principio de la creación de Dios hasta hoy tiene un plan para mi vida y para tu vida. Y es necesario de Él, si no, no llegaríamos. El profeta Miqueas, un profeta que Dios le dio bastante poder y responsabilidad y una palabra muy fuerte. Dice en Miqueas capítulo 3, versículo 8, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Pero mira lo que él tenía que hacer. Él tenía que traer juicio sobre Israel. Dice, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Mira si no tienes que tener el Espíritu Santo de Dios para poder traer una palabra tan exacta. Hay muchos que se han levantado sin el poder de Dios y que se llaman profetas y dicen cualquier cosa. Los hubo, los hay y los va a haber. Es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Después de que Jesús ascendió al cielo, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron perseguidos y esparcidos por muchos lugares estos cristianos. Pero, ¿cómo el Espíritu de Dios pudo llegar también a gentiles? Y comenzaban a ser dispersados. Y en un momento salió que allá en los gentiles, ¿cómo es que llegó hasta allí la palabra de Dios? Ya comenzó a levantarse un grupo de gente que también querían de Dios. Y bueno, decidieron en Jerusalén, que allí hacían la base los discípulos, enviar a uno, y enviaron a Bernabé. Pero no fue por casualidad que enviaron a Bernabé. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 11. Allí vamos a leer unos versículos. Hay otra cosa que quiero decir antes de esto, y es que todo lo que el enemigo hace persiguiendo a la iglesia termina siendo en beneficio de la iglesia. Pasar ese momento duro, ese momento de crisis, ese momento de persecución no es fácil. Gente muere, cosas mueren, proyectos, pero Dios tiene un plan mucho más grande que lo que el enemigo puede hacer. Siempre y cuando haya hombres y mujeres entregados y llenos del Espíritu Santo, la obra de Dios no se va a terminar. Leamos. Ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Esteban había sido el primer mártir, que también lleno del Espíritu Santo dice que puso los ojos en los cielos. Y allí Padre entregó su espíritu y Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue muerto. Así también eso lo vio Saulo. Pero comenzaron a ser dispersos por el gobierno, por la iglesia, la que era en ese tiempo. Y se fueron por distintos lugares. Pero pasaron, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie palabra, sino solamente a los judíos. Estos judíos que habían conocido a Jesús, ellos, cuando habían comenzado a ser perseguidos, hablaban solamente a judíos. Pero escucha, pero había entre ellos unos varones de Chipre
y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Dios siempre tiene algunos marcados que van a hacer una obra diferente. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió en el Señor. Luego la noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué habían elegido a Bernabé? Acá está la razón por cual habían elegido a él. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. No habían elegido a cualquiera. No es que habían cerrado los ojos, hicieron así, señalaron con el dedo donde caiga la suerte. No. Había algo especial en él. Dios lo había seleccionado, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Lleno del Espíritu Santo. Saulo es otro de aquellos que había estado allí cuando Esteban era apedreado. Y un día el Señor lo llama. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo era un conocedor de la ley, era celoso de las cosas de Dios, podríamos decir. Dicen Filipenses 3, 5 y 6. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, esto era Saulo, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Quién sabía más que los fariseos? No había nadie. Era conocedor de la ley. Era de aquellos que buscaba que se cumpla la ley, pero también los fariseos dicen que ponían cargas pesadas sobre los otros que ni siquiera ellos podían cumplir. La ley no era la solución. Por eso fue necesario que Jesús venga para traer ese amor. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. No iba a haber otro que se ponga más la camiseta de la ley y de fariseo que él. Le tenía miedo lo que era hasta el momento la iglesia cristiana. Se escapaban porque él sabía que venía para apresarlos y aún para matarlos si era necesario. Porque él creía que estaban errados. Él iba a defender la ley con todo lo que tenía. Era muy firme en sus convicciones, pero estaba errado. Pero un día el Señor lo llamó. Fue muy necesario que esa ley esté en su cabeza, pero no estaba en su corazón. No conocía a ese Dios al cual la ley hablaba, no lo conocía. Conocía la ley, pero no conocía a Dios. Entonces, Dios utilizó eso y lo llenó con su Espíritu Santo para que sea una herramienta útil. La palabra de Dios sin el Espíritu Santo puede ser hueca. Es necesario el Espíritu Santo. ¿Sabían que la Biblia la leen los brujos? ¿Y la conocen? Posiblemente la conozcan mejor que nosotros. Para buscar las fallas, para buscar cómo atacar a la iglesia. Pero el Señor llamó a Saulo de una manera especial que ya la conocen. Y en Hechos capítulo 9, versículo 17, allí llegó hasta la casa de un tal Ananías. Y dice, a Ananías le fue dado que vaya a orar por él. Entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Saulo no iba a tener esa gracia que la tuvo. Saulo no iba a tener, que después su nombre fue cambiado por Pablo, no iba a hacer esas cartas paulinas que hoy tenemos nosotros de gran bendición para toda la iglesia. Fue uno de los que más escribió en el Nuevo Testamento, si no hubiese sido lleno por el Espíritu Santo. Para mí el vivir el Cristo, el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Fue lleno. Ese conocimiento que tenía en la cabeza no le sirvió. No permitía el obrar de Dios. Como también nosotros podemos tener gran conocimiento en la cabeza, pero si no tenemos el Espíritu Santo, hasta que ese conocimiento nos llega a nuestro corazón, somos tan solamente así una cabeza tenemos, un cuerpo flaquito. Es necesario ser lleno del Espíritu Santo para que ese conocimiento sea usado por Dios. ¿Cómo eran Pedro y Juan? Pedro y Juan eran aún hombres del vulgo, dice. Eran pescadores, posiblemente lo que hoy le llamamos camioneros. A todos aquellos que hablan medio groseramente le llaman camionero. No digan nada, yo soy camionero, no hablo así. Yo ando arriba de un camión. No vayan a hablar más de los camioneros. Hechos capítulo 3, versículo 4. Allí estaba demostrando la obra magnífica del Espíritu Santo y el poder que hay en ello. Y dice, acá estaba que estaba a la puerta de la Hermosa, y él, le pedía algo a ellos que le den, pedía limosna. Hechos 3, 4 dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Él esperaba una limosna, no esperaba ser sano. Quizás su fe no alcanzaba. Míranos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Si esta misma frase la decía Pedro al comienzo de su ministerio, cuando Jesús lo había llamado para que esté con él, es muy probable que no pase nada, porque cuando Jesús los mandó a predicar muchas veces, le dijo, estos no pueden hacer nada. En pocas palabras, ¿para qué los mandaste? No estaba ese Espíritu Santo obrando de la manera que hoy obraba en ellos. Capítulo 4, versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, allí se había levantado la iglesia, se habían levantado los gobernantes, aún por la sanidad de este hombre. ¿Cómo puede ser que en un día de reposo hagas esto? ¿Y cuándo? La ley lo dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste había sido sanado. Tuvieron esa valentía, esa fuerza y ese poder para levantarse y hablar de Dios. Y la sabiduría también. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, no dice que impusieron las manos, ¿verdad? Cuando hubieron orado, había mucha gente allí. Y ellos desde el lugar donde estaban levantaron la voz al cielo, clamaron al Señor, hubieron orado. El lugar en que estaban congregados tembló. Algo pasó. ¿Cuán poderosa era esa oración o cuán poderosa era el Espíritu Santo que venía en respuesta a esa oración?
Amén. Mi oración no es poderosa. Ese poderoso el Espíritu Santo que responde a mi pedido, a nuestra necesidad. Y tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Otra manifestación. Esa de cuando hay un hambre. Y cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, hay algo que no nos podemos callar. Es necesario hablar de Dios, hablarle a cualquiera que se nos cruza por el camino. Yo tengo un mensaje para darte. Dios te ama. Arrepiéntete. Dios te quiere, Dios te necesita, murió en la cruz por ti. Hay algo que tenemos que entregar, dar. Y es esa palabra de fe, esa palabra de salvación, esa palabra de amor. Ser esos testigos llenos del Espíritu Santo, tenían ese don de sanar, de predicar, de defenderse. En Hechos 5:14 dice, y aún la gente viendo lo que había en ellos, otro lo puede sentir. ¿Sabes que cuando hay algo especial en vos, la gente dice, vos tenés algo especial? Sí, es el Espíritu Santo. No es que sos más bueno o menos bueno, como también hay algo feo en ti, la gente lo sabe. Son espíritus. Dice, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto, escuche, esto era fe. Esto era fe y sabían que algo especial había en estos hombres. Dios le había dado algo, no que ellos eran Dios. Pero había algo en ellos. Mira lo que la gente, hasta dónde llegaba la fe de ellos. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y ponían las camas y lechos para que al pasar Pedro, o al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, puedan ser sanos. Aunque sea, si no logro que Pedro pase cerca, este hombre lleno del Espíritu Santo, aunque sea su aura, su sombra, estar cerca de ellos. Amén. Amén. Llenos del poder del Espíritu Santo. Y esto la gente lo veía, la gente lo sentía. Y seguro que muchos habían sido sanados también. Pero nosotros vemos en el Nuevo Testamento uno de los momentos más importantes y que más se habla del Espíritu Santo, que lo que ocurrió allí en Hechos 2. Fue el momento que Jesús mandó a sus discípulos a esperar allí en ese aposento alto. Vayan, porque recibirán la promesa. Van a recibir ese regalo que yo tengo para ustedes. Y vayamos allí a Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dado que hasta ese momento el evangelio no había sido dispersado por todos lados. Recién comenzaba. Entonces tenía la posibilidad de estar todos juntos. Algo sucede cuando estamos todos juntos. Pero hoy, ¿cómo Dios llenaría la tierra con su espíritu si nos mantenemos a distancia tan grandes uno de otro? ¿Sabes por qué? Porque es su espíritu el que lo puede hacer. Pero en esta ocasión fue así. Estaban unidos, estaban juntos, estaban esperando algo. Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó todas las casas donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Otra de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Yo me imagino que en estos días que ellos estaban esperando allí,
¿Qué hablaban? Estaban preocupados cómo había salido su equipo de fútbol, estaban hablando de política, quién será el nuevo presidente, quién será el nuevo gobernador, intendente, qué pasa con el VAR, que no se definen bien los partidos, de Boca, de River. ¿Saben qué hablaban? Estaban hablando de Jesús, de lo que habían hecho, 3 años intensos, 3 años llenos de poder. ¿Qué será que Dios nos va a dar? ¿Cómo será que vamos a continuar esa obra que Jesús nos mandó a hacer? ¿Cómo será que vamos a seguir? Dado que Jesús ya no está con nosotros, ¿y ahora qué hacemos? Señor, ayúdanos, te necesitamos. Y allí había un clamor, había una necesidad, había un vacío en ellos. No podemos seguir si tú no vienes con nosotros, ni nos interesa irnos de este lugar si tú no haces algo. Hasta que tú no hagas algo, no nos vamos de acá. Había una oración. Y de repente, bueno, ya lo leí, vino del cielo un estruendo como viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Algo comenzó allí. Allí comenzó una revolución, el Espíritu Santo entrando en tantas personas que iban a ser dispersas. Iban a ser llevadas por distintos lugares, ya ni siquiera iban a estar a veces 2 juntos. Iban a estar de a uno, pero ahora con el Espíritu Santo y su poder dentro de ellos. Hechos capítulo 1, versículo 4. Dice, y estando juntos les mandó que no fuesen a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos sabían cuándo iba a suceder, no lo sabían. Tal día, tal hora iba a ser, no lo sabían. Esperen allí. Que esa fe vaya creciendo, que esa esperanza vaya creciendo, que esa necesidad vaya creciendo. El Señor había comenzado a establecer las bases del reino de los cielos, aún a través del poder del Espíritu Santo, y era necesario que los próximos en continuar también tengan el Espíritu Santo, que sean bautizados con este Espíritu Santo y sean preparados para este ministerio. El libro de los Hechos nos narra cómo comenzó esto. Muchos dicen, es más, Edward Miller, que nosotros le llamamos Papi Miller, decía, hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Así fue, porque este libro se llama Hechos, ¿verdad? ¿Cómo dice la Biblia? Ve. Hechos de los apóstoles, dice abajo. Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Y sabe la cantidad de cosas que todavía se siguen escribiendo y que se van a seguir escribiendo? Hechos del Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Lo quieres tú? ¿Quieres que así sea? ¿Quieres estar escrito en los libros de la vida, en los cielos? No en una revista, no en cualquier libro, no en un libro que podamos escribir nosotros aquí en la tierra. ¿Qué importa? Que tu nombre quede escrito en los cielos porque has sido uno de los que obedeció a Dios. Que tu nombre quede escrito en los cielos porque has sido lleno del Espíritu Santo y llevaste esa palabra, ese amor, lo que el Espíritu Santo ha puesto en ti para darlo a otro. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Recibiréis ese poder cuando el Espíritu Santo te llene.
Antes es difícil. Es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, continuamente llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen, no se enreden en las cosas de la vida, en lo cual es efímero, en lo cual se va, en lo cual no tiene base, en lo cual es la carne. Más bien sean llenos del Espíritu Santo, que allí, eso sí es importante. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Argentina dicen que es lo último de la tierra, ¿verdad? Ha llegado hasta nosotros. Y nosotros tenemos que continuar. Dice en Hechos 13:52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo comienzan a manifestarse en aquel que tiene el Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Comienza a ver algo distinto, a manifestarse la persona de una manera diferente. Ahora, entonces, ¿para quién es? Para mí. Pero es para quien quiere. Es para aquel que busca. Es para el que lo anhela, es para el que lo espera. Es para el que tiene sed. Es para el que sabe que hay algo más. Es para el que necesita algo más. Espíritu Santo es un caballero. No te va a obligar a nada. No te va a... Si Él fue lleno del Espíritu Santo y yo no lo quiero, Él va a ser lleno del Espíritu Santo y a mí nada. Porque yo no lo quiero. Porque yo no lo busco. Porque yo no lo necesito. Ahora, si hay una oración dentro de mí, yo quiero más. Yo quiero ser lleno. Yo necesito. Yo me siento vacío. Yo sin ti no soy nada. Lléname. Ah, sí. Ahora sí hay una posibilidad. Ahora sí va a llegar el tiempo que vas a ser lleno. Cuando Él lo quiera. Cuando Él lo diga. San Juan capítulo 7. Versículo 37. Ya estoy terminando. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuál es nuestra actitud? Es ir a Él. ¿Tienes sed? Ven. ¿Tienes sed? Venga a mí y beba. Si no tienes sed, si estás lleno de otras cosas, si estás lleno del mundo, haz lo que dijo Juan el Bautista: arrepiéntete, vuélvete de esos malos caminos. Si tienes sed, ven a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Tú crees que Dios lo puede hacer? Sí. En ti va a depositar el Espíritu Santo y de ti saldrá esos ríos de agua viva, esa palabra de vida. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. No van a ser tus palabras, va a ser el Espíritu Santo, que en Él hay vida. Pero aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Leo el último versículo y dice Lucas 11:13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Sí te lo va a dar.
Si tú lo pides, te lo va a dar. Si tú quieres ser lleno, te va a llenar. Para ser lleno, tienes que vaciarte. Este vaso está hasta la mitad. Para ser lleno, podríamos vaciarlo y lo llenamos de nuevo. O quizás falta esa mitad. Pero algo lleno, pongamos que en este caso sea lleno, no sé, de otra gaseosa, no se puede llenar más. Tiene que ser vaciado para ser lleno. Para ser vaciado, debemos vaciarnos de nosotros, de lo que creemos que sabemos, de lo que creemos que somos. Entregarle nuestros pecados y aún nuestros proyectos. Señor, yo soy tan bueno, eso también te lo entrego, te lo entrego. Señor, yo te sirvo, también te lo entrego. Señor, pero yo soy esto, te lo entrego. Ante ti no quiero ser nada, solamente quiero ser lleno. Y tú me comisionas, tú me mandas, tú me envías. Solamente quiero poder obedecer cuando tú me mandes.